Jóvenes, muy buenos días. Esta semana vamos a continuar aprendiendo acerca de la historia clínica. Si ustedes se recuerdan, aprendíamos en semanas anteriores que la historia clínica tiene dos grandes componentes: interrogatorio, anamnesis y examen físico. En las semanas anteriores estuvimos aprendiendo la importancia de cómo conocer todos los aspectos que incluyen el interrogatorio de anamnesis, porque a través de ellos nosotros pues ya podemos empezar a elaborar un juicio diagnóstico. Hoy entonces iniciamos a aprender a realizar examen físico y dentro de lo primero que vemos es la realización de la antropometría y la importancia que ésta tiene en clínica para evaluar lo que es el estado nutricional en un paciente pediátrico, evaluar cómo está el crecimiento y desarrollo del paciente. Es importante entonces iniciar viendo algunas definiciones, y cuando nosotros hablamos de crecimiento podemos decir que es un proceso continuo que viene desde la concepción hasta la edad adulta y que va a estar determinado por la carga genética de cada individuo. Cada uno de nosotros tiene una codificación genética, la cual va a determinar cómo yo voy a ser. Voy a ser alto, voy a ser gordito, y esta carga viene siendo heredada de nuestros ancestros, ¿verdad? Genéticamente se va a determinar cómo va a ser la persona en cuanto a su crecimiento y desarrollo. También va a depender de factores ambientales, como el acceso a los distintos alimentos. Mientras más acceso tenga la persona a una nutrición variada, mayor es la probabilidad de que se alimente de una forma adecuada y sana. También va a depender de un correcto funcionamiento que tenga el sistema neuroendocrino, porque pues ya veíamos en clases anteriores que si un paciente, por ejemplo, tiene un aumento en la producción de hormona de crecimiento antes del desarrollo, puede tener gigantismo. Por el contrario, si hay un déficit en su producción, puede tener enanismo. Entonces vemos también cómo el funcionamiento neuroendocrino también puede determinar cómo va a ser nuestro crecimiento y desarrollo. Empecemos entonces definiendo a la antropometría y vamos a ver que la palabra antropometría deriva del griego antropo, que significa hombre, y metri, que significa medida o medir. Entonces, si traducimos la palabra antropometría, podemos decir que indica medidas del hombre. ¿Qué es la antropometría? Es una disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano y estudia las dimensiones tomando en cuenta distintas estructuras anatómicas como cabeza, tronco y miembros superiores e inferiores. Es el método más utilizado para evaluar cómo está el estado nutricional del individuo desde etapas muy tempranas de la vida, porque desde que el bebé nace, el pediatra lo primero que hace es medirlo, ¿verdad? Medir cuánto tiene de longitud, cuánto pesa, cuánto tiene la circunferencia abdominal, la circunferencia cefálica. Y también la antropometría se puede utilizar a lo largo de toda la vida hasta la vejez. Esta va a evaluar la composición corporal y nos va a reflejar tanto exceso como insuficiente ingesta de alimentos. También nos va a orientar sobre si mi paciente realiza ejercicio y también sobre procesos de enfermedad que hayan podido afectar su crecimiento y desarrollo a lo largo de su vida. Cuando nosotros hablamos de la antropometría, es importante saber que esta puede ser usada para predecir la capacidad funcional, la salud y la sobrevivencia, y que las dimensiones del cuerpo humano van a variar de acuerdo a la edad. También van a variar de acuerdo al sexo, a la raza, y vamos a ver que la antropometría puede ser de dos tipos, puede ser estructural y funcional. La antropometría estática o estructural son aquellas medidas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. Esta antropometría es la que nosotros utilizamos en clínica, porque nosotros siempre vamos a pesar y a medir al paciente
tomando en cuenta los mismos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, que tenga la menor ropa posible, que se pare al centro de la báscula, por ejemplo. Esto es algo determinado y que siempre se va a realizar. Y luego tenemos la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir de movimiento asociado a ciertas actividades. Por ejemplo, cuando un astronauta va a viajar al espacio, crean el área en la nave donde él va a estar de acuerdo a sus medidas antropométricas. Esto va a hacer que cuando el astronauta salga al espacio exterior y pierda la gravedad, él pueda movilizarse con tranquilidad dentro de esa nave. De acuerdo a la historia, podemos decir que la antropometría tiene su origen en el siglo XVIII en estudios de antropometría racial comparativa, pero no fue hasta el año de 1870 cuando el belga Quetelet publica Antropometría, que se considera su descubrimiento, y es hasta el año de 1940 cuando la antropometría se consolida y desarrolla ya en su uso clínico. Esto debido a la necesidad de datos antropométricos por la industria bélica y aeronáutica durante el desarrollo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Las distintas medidas antropométricas entonces van a variar de una población a otra, por lo que es necesario poseer datos antropométricos de la población que nosotros vamos a tener bajo estudio. Es importante que ustedes conozcan que existen tablas de diferentes países y poblaciones que se pueden utilizar. También es importante saber que en Guatemala no poseemos tablas propias y que nosotros para evaluar el estado nutricional de un paciente nos basamos en las tablas que nos ha proporcionado la OMS. También están las tablas de la NCHS, que son tablas que vienen de Estados Unidos. Sin embargo, pues a la hora que un guatemalteco es medido con esas tablas, definitivamente va a parecer desnutrido y enanito, ¿verdad? Porque pues está basado en otro tipo de población. Hay que tomar en cuenta también si el paciente ha tenido una alimentación correcta, ¿verdad? En algunas ocasiones sucede lo que nosotros llamamos un círculo vicioso. Un paciente que se alimenta incorrectamente, eso hace que la mala alimentación lo lleve a un déficit inmunitario y esté más propenso a ciertas enfermedades. Se enferma y a raíz de que se enferma deja de comer y su peso se vuelve a ver afectado. Y por el peso que está afectado es más fácil que se vuelva a enfermar. Y entonces nuestro paciente cae en un círculo vicioso debido a la no alimentación correcta. También la presencia de enfermedades graves durante la infancia puede influir en lo que es el desarrollo del cuerpo y por lo tanto también es básico tener esta información. Estas tablas que ustedes ven acá, la que está al lado izquierdo, es la tabla de la NCHS, es la tabla utilizada en Estados Unidos para determinar cómo se encuentra el peso de los pacientes, si están en un normopeso o si están en bajo peso. La línea que ustedes ven aquí al centro representa el percentil 50, que me indica que mi paciente pues no está ni con sobrepeso ni con bajo peso, o sea, está en normopeso. Cuando empezamos a ver los percentiles hacia abajo, empezamos a ver pequeñas líneas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, si mi paciente está un percentil por debajo, podemos decir que tiene bajo peso, pero cuando el paciente está por debajo de la última línea, ya empezamos a hablar de desnutrición. Lo mismo sucede hacia arriba, ¿verdad? Entonces acá vamos a hablar de que mi paciente está con sobrepeso, pero si mi paciente ya sobrepasa esta línea, ya empezamos a hablar de obesidad. Esta tabla que tenemos a la derecha es la tabla de la OMS, que es la tabla que se utiliza de referencia en países como el nuestro, que carecemos de tablas específicas, y al igual que la tabla de la NCHS, pues vemos que todos los pacientes cuyo valor de peso caiga dentro de la línea media están en normopeso. Y si ustedes se dan cuenta acá, ven que esto está de color verde porque es un paciente que está con sobrepeso.
Y ya lo que cae sobre lo amarillo, empezamos a hablar de obesidad en sus primeros grados, ¿verdad? Entonces, estas son las tablas y que pues ya en un futuro ustedes ya se van a familiarizar con ella en el examen físico y pues ya van a poder implementarla en lo que es su evaluación. Es importante que yo les mencione que estas tablas son de uso en pediatría. Por ejemplo, la de la OMS trae información que viene desde los 0 hasta los 59 meses y la de la NCHS de 0 a 2 años. Entonces, en esas edades que se utiliza, es por eso que en la actividad de esta semana no la vamos a utilizar porque nosotros vamos a estar aplicando antropometría en paciente adulto y no enfocado en paciente pediátrico. También vamos a ver que el sexo establece diferencias en casi todas las dimensiones corporales, ya que generalmente los varones tienen dimensiones longitudinales mayores que las mujeres del mismo grupo, o sea que ellos tienden a ser mucho más altos que nosotras, puede haber hasta un 20% de diferencia. También su complexión corporal es bien distinta, ¿verdad? Generalmente los hombres tienen un mayor tamaño de estructuras como el tronco, igual de lo que son miembros superiores e inferiores en relación a nosotras las mujeres. También la raza puede establecer diferencias físicas y entre los distintos grupos étnicos estas van a estar determinadas por aspectos genéticos, como por ejemplo acá en Guatemala, pues la mayoría somos de estatura baja. También va a depender de aspectos alimenticios, cómo se está alimentando el paciente y también de aspectos ambientales. Es increíble, pero yo veo que el ambiente en que nosotros nos desenvolvamos influye mucho en nuestro estado de salud. Si nosotros vemos países desarrollados, vemos que la salud de ellos o la sobrevida es más alta, pero esto se puede deber en algunas circunstancias porque manejan mucho el factor ambiental. Ciudades más limpias, las calles totalmente limpias, desde que usted sale pues no ve basura en las calles, no ve contaminación visual y eso también puede influir en su salud. Dentro de las razas que vemos que están influenciadas por la raza en cuanto a antropometría, encontramos los pigmeos del África Central, que estos generalmente miden 143 centímetros, punto 8 y se consideran la raza más baja a nivel mundial. Aunque en Guatemala creo que estamos un poco cercanos a los pigmeos, ¿verdad? Porque generalmente, por ejemplo, el promedio de mujeres mide alrededor de 148 a 150 centímetros de talla. Y su contrario, que son los belgas, que se consideran la raza que es más alta a nivel mundial, pueden medir en promedio 179.9 centímetros. También la edad puede influir en lo que es nuestras medidas antropométricas, ya que observamos que puede haber un acortamiento de la estatura a partir de los 50 años de edad, ¿verdad? Empiezan a decir, híjole, creo que me estoy empezando a encoger. Empieza a haber un acortamiento de lo que es la estatura. También es importante saber que el crecimiento pleno en los hombres ocurre en los primeros 20 años de vida y en las mujeres puede ocurrir unos años antes. ¿Qué quiere decir eso? Que los varones dejan de crecer a los 20 años de edad y nosotras las mujeres unos años antes. Con respecto a la alimentación correcta y también la ausencia de enfermedades graves puede influir mucho en lo que es nuestras medidas antropométricas. Un ejemplo muy bueno de poner es, por ejemplo, si yo comparo dos familiares originarios de Guatemala, uno que ha sido criado en Guatemala y uno que ha sido criado desde que nació en Estados Unidos. En una reunión familiar se juntan ambos familiares y observamos que hay una diferencia en peso y talla. Entonces uno vendría a decir, si sabemos que la carga genética influye en lo que es las medidas antropométricas de un paciente, ¿por qué dos personas que tienen la misma genética les vemos diferencias tan abismales? Por esta simple razón, una alimentación correcta.
Se menciona que en países industrializados, todos los productos que consumen los pacientes pediátricos y pacientes adultos están suplementados. ¿Qué quiere decir eso? Que si un niño se come un yogur, si se come un jugo, una galleta, todo está suplementado con vitaminas. Y eso hace que el niño tenga un mejor crecimiento y desarrollo. Es por eso que, bueno, vemos también que acá en Guatemala pues no existen leyes que obliguen a las industrias que venden los productos a suplementarlos. Es por eso que vemos esa diferencia. Niños criados en Estados Unidos que pertenecen a la misma familia, que tienen diferencias abismales en cuanto a sus medidas antropométricas con sus familiares de la misma edad criados en nuestro país. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos que nosotros pretendemos llegar a través de la antropometría? Uno, evaluar el estado nutricional del paciente. Evaluar la magnitud de sus reservas corporales, tanto proteicas como grasas. Además de eso, a través de las medidas antropométricas, vamos a llevar control de crecimiento, desarrollo y maduración. Y valoración de los efectos de las intervenciones nutricionales, porque cuando nosotros vemos a un paciente desnutrido, iniciamos una intervención nutricional. Entonces debemos estar llevando controles de lo que son sus medidas antropométricas para valorar si esa intervención está funcionando o no. Sin embargo, existen algunos errores y limitaciones en cuanto a lo que es la valoración antropométrica. Un error puede ser a consecuencia de la inexperiencia del examinador. Por ejemplo, un examinador que no sabe cómo colocar a un paciente en plano de Frankfurt para medir talla, el no tomar en consideración quitarle, por ejemplo, los zapatos o quitarle ropa, las colchitas al bebé, etcétera, porque eso pues puede influir en lo que es las medidas antropométricas. Otra razón por la que se pueden ver afectadas las medidas antropométricas es la no cooperación del paciente. Y eso nos sucede mucho a los pediatras, ¿verdad? A los niños que no se quieren dejar pesar o medir. Eso nos puede llevar a mayor fallo en cuanto a los valores que obtenemos, porque generalmente son niños que están llorando, no están quietos en la balanza, entonces tenemos un peso, pero que no va a ser exacto. Y otro puede ser el uso de equipo inadecuado, ¿verdad? Utilizar equipo que está descalibrado y que eso pueda influir también en los valores que vamos a obtener. También es importante saber que algunos cambios significativos del estado nutricional no pueden ser detectados antropométricamente porque se producen de una forma muy lenta y eso pues me pasa a mí con cierta frecuencia, ¿verdad? Mamás que llevan a niños que están con bajo peso, iniciamos intervenciones nutricionales y la mamá piensa que pues ya a la semana el niño va a estar obeso después de estar con desnutrición y eso no es así, ¿verdad? Generalmente los cambios se van a producir de una forma muy lenta. Si yo inicio un, un, un cambio en lo que es su estado nutricional, voy a empezar a ver el efecto de aquí a unos 3 a 6 meses, ¿verdad? Entonces es bastante lento. También es importante saber que las medidas antropométricas como peso o altura pueden alterarse por condiciones patológicas, como por ejemplo que mi paciente tenga osteoporosis, si mi paciente tiene cifosis, que es una deformidad de la columna vertebral de convexidad anterior, o lo que algunos conocen como joroba. Además de eso, si mi paciente tiene edema, eso no va a reflejar de una forma verdadera la situación nutricional de mi paciente. Otro factor que puede influir es que las referencias estándar o las tablas que nosotros utilizamos como referencia no son tablas propias de nuestro país. Por lo tanto, no van a reflejarnos exactamente cómo se comporta nuestra comunidad. Además de eso, vamos a ver que presenta limitaciones para la estimación del perfil de distribución de grasa corporal, principalmente si la persona está obesa. ¿Cuáles son entonces los parámetros antropométricos más utilizados? Pues van a ser peso, talla, longitud, pliegues subcutáneos, perímetros y diámetros corporales. Pero algo muy importante es que cualquiera que sea el parámetro que nosotros utilicemos, es importante tomar en cuenta que debe tener precisión de los instrumentos y además del examinador. En relación al peso corporal, para determinarlo vamos a utilizar una báscula.
El resultado lo podemos anotar en kilos o en libras. Para hacer una correcta medición, debemos tomar en cuenta que el paciente tenga, que la balanza que vamos a utilizar esté bien calibrada, que el paciente se encuentre en ropa interior, sin zapatos ni objetos personales. No siempre podemos dejarlo en ropa interior, ¿verdad? Yo les comentaba el otro día que pues en las clínicas cuando se observa a pacientes adultos, generalmente les proporcionan una bata, el paciente se queda en ropa interior y se coloca esa bata encima, a manera de no tenerlo desnudo, ¿verdad? Entonces, de esa forma sería que nosotros tomaríamos sus medidas antropométricas. Si por el contrario estamos en un lugar, por ejemplo, yo estoy atendiendo en un centro de salud, un puesto de salud, hay muchas personas, no lo puedo dejar en ropa interior, entonces puede quedarse con su ropa, pero debe retirarse los zapatos, debe retirarse las llaves, el celular, todo lo que pueda tener entre las bolsas y que pueda generar peso. Luego el paciente debe colocarse de pie en el centro de la báscula sin que el cuerpo esté en contacto con ningún objeto o persona. Sus brazos deben estar colocados a los lados de su cuerpo. Esto es un poco complicado cuando vemos, por ejemplo, pacientes pediátricos, porque cuando uno los pone en la báscula, generalmente extiende los bracitos para que su mamá o su cuidador los abrace, ¿verdad? Entonces eso puede influir. También hay personas que se paran sobre la báscula y colocan las manos sobre objetos que puedan estar cercanos, ¿verdad? Eso no debe hacerse así, no debe permitirse, debe tener sus brazos a los lados de su cuerpo. Algo muy importante es que el peso corporal, cuando estamos hablando de un paciente adulto o de un paciente de 2 años en adelante, se toma de posición de pie. Pero cuando nosotros tenemos un paciente recién nacido o un paciente que está menor de 2 años, el peso se va a tomar con el paciente en decúbito dorsal o supino o lo que ustedes llamarían boca arriba. Este es un ejemplo para que ustedes vean algo incorrecto de hacer, ¿verdad? Y que a veces sucede con ustedes. Por ejemplo, estamos haciendo la práctica y a alguien lo van a pesar, pero él tiene curiosidad cuánto pesa, pero no quiere esperar a que su compañero que está haciendo de médico le diga cuánto pesa, sino quiere salir de dudas de una vez. Entonces, se paran en la báscula y dirigen su mirada hacia abajo para ver cuánto pesa. O en algunas ocasiones pueden pararse hacia algo cusco, ¿verdad? Con las manos a los lados. Eso pues no es correcto. Lo ideal es que la persona esté parada justo al centro de la báscula, como lo estamos viendo en esta imagen, que no quede un pedacito de pie por fuera de la báscula, ¿verdad? Y además de eso, la persona debe tener su mirada hacia el frente, como lo estamos viendo en esta imagen, ¿verdad? La cabeza recta y con la mirada hacia el frente. Esta es la forma correcta de tomar el peso. Esta báscula que estamos viendo acá es la báscula de uso pediátrico. Esta pues es una de las antiguas, ¿verdad? Que traen acá el peso y uno pues lo va, eh, proporciona acá una cierta cantidad de peso y luego pues va moviendo esta pieza para ir viendo cuánto pesa el paciente. En la actualidad pues ya tenemos básculas electrónicas, ¿verdad? Como la que estamos viendo acá, mucho más fáciles de utilizar que la anterior. Siempre tomar en cuenta la calibración, ¿verdad? Ver que esté calibrada y si no, pues llevarlo a los centros especializados para su calibración. Entonces, esta báscula la vamos a utilizar en niños desde recién nacidos hasta los 2 años de vida. Importante también decirles que cuando el bebé es pequeñito, lo podemos pesar en decúbito dorsal o supino, como está este bebé, pero conforme el bebé va creciendo, hablemos de un bebé de 9 meses, de 1 año, ya si yo lo acuesto de esta forma, pues o le va a colgar la cabeza o le van a colgar los pies. En ese caso, entonces el paciente, como ya se puede sentar, lo voy a sentar en esta parte central de la báscula para poder hacer su medición de peso. El peso de neonatos a término generalmente es de 2.500 a 4.000 gramos, o sea, cuando un bebé nace puede pesar entre 2.5 a 4 kilos. Generalmente los bebés pierden 10% de su peso en los primeros 10 días de vida y esto se debe a que pierden líquido, a que pierden la nubia o el cabello que traen
y 2 semanas después empiezan a ganar peso y esa ganancia de peso empieza a darse a una velocidad de 30 gramos por día. A partir de los 3 meses, este crecimiento acelerado se reduce y es importante que ustedes sepan que los niños van a duplicar su peso al nacer alrededor de los 4 a 5 meses de vida. Por lo tanto, si era un niño que pesaba 2.5 kilos cuando nació, entre los 4 y los 5 meses nos va a pesar 5 kilos. Y los niños triplican su peso al nacer a los 12 meses de vida. Por lo tanto, si era un bebé que me pesó 2.5 kilogramos al nacer, cuando cumpla un año me debe pesar 7.5 kilos. Cuando nosotros realizamos controles seriados de peso, siempre hay que tratar de hacerlos con la misma báscula y a la misma hora del día, pero esto cuando estamos hablando en casa, ¿verdad? Pero cuando estamos o estoy yo en mi clínica, pero si estoy en otro lado, pues es bien difícil cumplir con esto. ¿Cómo vamos a manejar y a cuidar nuestra balanza? Se menciona que al terminar de utilizarla debemos colocarla en un lugar plano. Hay muchos que dicen, bueno, yo tengo una bibalanza, ahorita no me va a servir, ocupa espacio si la dejo en plano, entonces la voy a colocar paradita, ¿verdad? Y así me va a caber en un espacio bien chiquito que tengo. No es recomendable, lo recomendable es que usted la coloque en un lugar plano. Además de eso, no debe dejarla caer bruscamente porque se puede descalibrar. No colocar objetos sobre ella. Algunos, yo recuerdo el otro día su compañero llevó una báscula y la puso en el suelo y encima le puso la mochila, ¿verdad? Entonces, eso no se recomienda. Tampoco no se recomienda saltar sobre ella. No trate de desarmarla o desajustarla. Si en dado caso se arruina o se desajusta, llévela a un centro especializado para que se la vean. Si estamos hablando, por ejemplo, de una balanza electrónica, hay que tener mucho cuidado de no mojarla y no colocarla en lugares húmedos porque se arruina. Para limpiarla, no utilizar jabones fuertes, sino utilizar paños húmedos impregnados de cualquier líquido, ¿verdad? Lo que se recomienda también es que se limpie después de usarse y luego pues que se envuelva en una bolsa y se coloque en su caja. Dentro de los parámetros longitudinales podemos encontrar lo que es la talla y la longitud. ¿Qué es la longitud? Es la medida que se toma desde el vértex o la parte más prominente del cráneo hasta el talón, obtenida hasta los 2 años de edad con el niño en decúbito dorsal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a atender un paciente menor de 2 años, la talla, no le voy a tomar talla, perdón. Lo que yo voy a hacer es medir su longitud. Entonces, la longitud se mide en pacientes menores de 2 años y el paciente debe estar en decúbito dorsal o supino o boca arriba y voy a tomar la medida desde el vértex hasta el talón. Por el contrario, si yo voy a medir a un paciente de 2 años en adelante, esto lo voy a hacer estando el paciente en posición de pie y a esta medida se le llama talla. Ambas resultan de la suma de 3 componentes que son cabeza, tronco y extremidades inferiores. Cuando nosotros hablamos de la talla o estatura, podemos decir que es la distancia que hay entre el punto más alto de la cabeza o el vértex y el plano sagital o superficie de sustentación o los pies. Para su medición se utiliza el tallímetro o estadiómetro, que es el que estamos viendo acá, expresando su valor en centímetros con una precisión de 1 milímetro. Este tallímetro que estamos viendo acá es el famoso tallímetro de Holstein, que es el que se considera que es el más preciso para medir talla. Algo muy importante y que yo no se los había mencionado desde un inicio, es que todo lo que son la medición o la toma de medidas antropométricas deben realizarse estando el médico a la derecha de su paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a parar a mi paciente sobre la báscula y yo me debo parar al lado derecho de él y ver cuánto el paciente pesa. Si yo voy a tomar talla, de igual forma voy a estar a la derecha de mi paciente.
Ya ustedes van a ver en el aula que ahí les hemos publicado la hoja para la práctica vivencial de esta semana. Y algo muy importante es que hay que imprimirla. Y lo ideal sería que cuando nos presentemos a la práctica, aparte de llevar nuestra bata y nuestros materiales, llevemos una tablita para colocar en esa tablita lo que es nuestra hoja y ir haciendo ahí las anotaciones de lo que vamos encontrando en nuestro paciente. Entonces vemos acá que este es el estadiómetro o el tallímetro de Holstein. Este es el ideal para medir talla debido a que es más preciso y es uno de los más vendidos. Sin embargo, si uno está en un lugar donde no hay tallímetros, puede utilizarse una cinta métrica o un libro o escuadra para medir lo que es la talla. Sin embargo, cuando usted va a utilizar una cinta métrica, debe ver que esté bien colocada, que inicie desde el cero en el suelo, que esté bien pegada a la pared, para que no vaya a haber algún error. Además de eso, si usted utiliza un libro o escuadra para colocarlo sobre la cabeza en lugar de esta pieza, debe ver que el libro sea de cobertura gruesa, para que no se doble o se flexione y que eso pueda conducirlo a usted a un error. Se menciona que un técnico experimentado en antropometría puede tener un error estándar de 1 a 2.5 milímetros. Por lo tanto, si nosotros aún no estamos muy experimentados, nuestro margen de error puede ser mayor. Es importante saber también que la estatura puede variar 0.31 centímetros en las primeras horas de la mañana. Generalmente en la mañana, como hemos dormido bien, hemos descansado, nos levantamos con toda la energía y tendemos a amanecer un poquito más altos. Conforme va avanzando el día, si alguien nos midiera en horas de la noche, que ya estamos cansados por la faena de cada día, nosotros se menciona que podemos haber disminuido hasta 0.31 centímetros. En algunas ocasiones vemos que cuando alguien está tomando talla, hace una técnica. Y esa técnica nosotros vemos que lo que hace es que agarra la barbilla del paciente y poco a poco se la levanta o la baja. Y en algunas ocasiones cuando la persona no sabe cuál es la razón por la cual se hace esto, eso lo puede llevar a un error, ¿verdad? Es importante saber que esa técnica de pues estirar ligeramente el cuello, sujetando al paciente de la barbilla, puede ser importante si yo sé que lo estoy haciendo para colocar al paciente en plano de Frankfurt, que lo vamos a ver más adelante. Este, perdón, cuando nosotros vamos a tomar talla, se necesita, si estoy hablando de un paciente pediátrico, el apoyo de dos personas. Una para que sujete la cabeza del bebé en el plano de Frankfurt y la otra para que pues mantenga las piernas bien extendidas y movilice la parte móvil del infantómetro y de esta forma pueda medir la longitud del paciente. Es importante saber que si mi paciente yo le voy a medir longitud, ya veíamos, va a estar acostado, voy a colocarle su cabeza en plano de Frankfurt y la parte móvil del infantómetro se mueve hasta sus talones. Caso contrario, si mi paciente voy a medirle talla, pues voy a utilizar el tallímetro de Holstein, sus talones van a estar en relación con la parte baja del estadiómetro o del tallímetro y la parte móvil es la que va a descender para quedar acá en el vértex o la parte más prominente de la cabeza. Sin embargo, para yo tener una medida exacta, antes de mover esta parte móvil de lo que es el estadiómetro, debo colocar a mi paciente en el plano de Frankfurt. ¿Y qué es el famoso plano de Frankfurt que tanto se menciona? Es una línea imaginaria que viene desde el meato acústico, o sea, desde el orificio del conducto auditivo externo, viene una línea imaginaria horizontal hasta lo que es el borde inferior de la órbita. Entonces, cuando mi paciente tiene su cabeza en posición de plano de Frankfurt, o sea, vemos que queda en línea recta el borde inferior de la órbita con el meato acústico, vamos a ver que en ese momento se va a hacer más prominente un área acá. Es el área del vértex y es en ese momento que nosotros vamos a descender la parte móvil del estadiómetro. Además de eso, es importante saber
que la longitud de un bebé al nacer oscila entre los 55 a los 45 centímetros de longitud y que aumenta el 50% en el primer año de vida. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un paciente que cuando nació medía 50 centímetros, cuando el paciente cumpla un año de vida, él debe medir 1 metro de altura para decir que está bien su crecimiento. Acá tenemos otra imagen de lo que es el plano de Frankfurt y estamos viendo cómo trazamos una línea horizontal imaginaria que vean, va a venir de borde inferior de la órbita hacia lo que es el orificio de entrada o el meato acústico o orificio de entrada del conducto auditivo externo. Cuando el paciente está en esta posición, entonces yo desciendo la parte móvil, ya sea del estadiómetro o del infantómetro, para medir lo que es la talla de mi paciente. Importante también mencionarles que si mi paciente es así como muy colochito o tiene mucho cabello, yo debo descender la parte móvil del tallímetro hasta topar con lo que es su huesito, o sea, voy a apachar su cabello. No voy a dejar esa parte sobre lo que es el cabello, sino debo apacharlo y ya quedarme en contacto con el hueso. Acá tenemos un ejemplo de cómo se está midiendo la longitud. Hablábamos que para medir la longitud vamos a utilizar un infantómetro. El paciente generalmente es menor de 2 años de edad, va a estar en decúbito dorsal o supino. Se necesitan 2 personas, una que sujete la cabeza. Acá vean que no hay nadie sujetándole la cabeza al bebé. Y si ustedes se dan cuenta, pues la tiene un poco flexionada, ¿verdad? Lo ideal sería que esté otra persona acá sujetándole la cabecita en el plano de Frankfurt. La cabeza va a estar sobre la parte no móvil y luego la otra persona, que generalmente es el pediatra o el médico que lo está atendiendo, estira las piernas, la sujeta y ya procede a mover la parte móvil de lo que es el infantómetro. En esta parte de acá no lo vemos, pero acá va a haber una numeración como de 1 metro. Entonces nosotros vamos a ver acá en qué número queda en línea para determinar cuál es la longitud del paciente. Acá está la imagen, vean, están 2 personas, una que sujeta la cabecita en plano de Frankfurt, que acá lo estamos viendo, y la otra pues que está estirando las piernas y tomando lo que es la longitud. Este es un infantómetro pues mucho más moderno, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues esta es la parte fija del infantómetro, esta es la parte móvil y acá está la cinta métrica que yo les decía que no veíamos en el otro, ¿verdad? Aquí está la numeración. Entonces yo veo en qué número queda acá la barra para determinar cuánto tiene de talla mi paciente o algunos pues en esta parte me muestran cuál es el valor de lo que es la longitud del paciente. Algunos errores que nosotros tenemos que tratar de evitar cuando medimos ya sea longitud o talla. Si estamos viendo longitud, debemos ver que nuestro paciente en primer lugar esté su cabeza justo al centro de la camilla o del infantómetro, que no esté por un lado como lo vemos acá. En algunas ocasiones también hay pacientes que flexionan las piernitas. Tenemos que ver que las piernas estén estiradas. En algunas ocasiones también no se percatan que la cabeza está muy separada de la parte fija. Tiene que estar totalmente pegada. En algunas ocasiones también tiene la cabeza bien, pero hace esto que ustedes ven acá, miren, extiende los pies. Y entonces están tomando la medida de la punta de los dedos, ¿verdad? Y no debe ser así. O en algunas ocasiones, que esto también puede suceder, niños que como que quedaron muy apretados o se sienten apretados y levantan un poco la cabecita, ¿verdad? Entonces estos son errores que tenemos que tratar de no cometer al medir longitud. Y estos otros errores cuando nosotros medimos talla, y estos pues algunos chiquitos a veces me lo hacen a mí, ¿verdad? Saben que les voy a medir talla, entonces empiezan a hacer trampa y tengo que estar como muy alerta a ver qué hacen, ¿verdad? La más común, que estiran los piecitos como lo vemos acá y eso pues nos puede llevar a un error. Otra, que no nos fijemos y que los pies no estén pegados a lo que es el tallímetro, como lo vemos acá en esta imagen, o que flexione las rodillas. Algunos cuando ven que uno mueve la parte móvil tienden a flexionar las rodillas. Otro error, que el paciente tenga la mirada hacia abajo o que tenga la mirada hacia arriba. Recuérdense que la mirada va a estar hacia el frente y lo que tenemos que verificar es que su cabeza esté en plano de Frankfurt.
Dentro de las indicaciones generales para tomar las medidas antropométricas está que la habitación debe ser amplia y con una temperatura confortable porque el paciente va a estar con la menor ropa posible. El examinado debe estar con la menor ropa posible, los instrumentos deben estar calibrados con anterioridad, ¿verdad? No me voy a poner yo a calibrarlo hasta que el paciente ya lo va a utilizar. Generalmente, cuando estamos en clínica, al momento de nosotros llegar, vemos que todos los instrumentos ya estén calibrados para iniciar ya con la consulta. Todas las medidas antropométricas se toman del lado derecho del cuerpo. Esto fue dictado desde el año de 1968 y es así como se realiza. Y otra cosa que nos sugieren es de que si nosotros podemos realizar 3 tomas alternadas de peso y talla y luego sacar una mediana, parece bien, ¿verdad? Y si solo son 2 tomas, sacar un promedio, pues nos va a dar una mejor idea de cuál es el peso y la talla real del paciente. Con respecto a nuestro cuerpo, vamos a ver que desde el punto de vista químico, un hombre adulto normal de 65 kilos va a estar compuesto en un 61% de agua, 17% de proteínas, un 14% va a estar constituido por grasa, 6% de minerales y 2% de carbohidratos. Entonces vean cómo nuestra mayor composición es de agua. Se menciona que en el adulto sano la masa grasa es de un 10 a un 20% en el hombre y en la mujer la masa grasa va a ser de un 15 al 30%. O sea, nosotros tenemos un poco más de masa grasa que el varón. Con respecto a lo que es la distribución corporal de tejido adiposo, vamos a ver que lo que es el tejido adiposo blanco se deposita en 2 grandes áreas, en la región subcutánea y en la región visceral. Con respecto a lo que es la grasa visceral, se va a localizar fundamentalmente en 3 regiones, en la región retroperitoneal, en la región mesentérica y en la región omental. Y entonces vamos a encontrar que nosotros tenemos 2 tipos de cuerpos, lo que se conoce como el cuerpo en forma de manzana, en donde vamos a ver que la mayor parte de grasa corporal está distribuida en lo que es la región abdominal y tenemos el cuerpo en forma de pera, en donde vemos que la grasa está distribuida en mayor cantidad en la región de la cintura y las caderas. Con respecto a este tipo de cuerpo, se conoce como grasa superior o cuerpo androide o masculino o cuerpo en forma de manzana. Y bueno, es importante mencionar que este tipo de cuerpo es más frecuente encontrarlo en el sexo masculino, aunque existen personas o un pequeño porcentaje de sexo femenino que pueden tener la distribución grasa de esta forma. Y luego tenemos este otro, en donde la grasa está en la zona inferior, se le conoce como tipo periférico o ginecoide o femenino o cuerpo en forma de pera. Y al igual que este tipo de cuerpo, este es más común en el sexo femenino, pero también existe un pequeño porcentaje de varones que pueden tener su distribución grasa de esta forma. Entonces empezamos viendo lo que son los índices y el primer índice que nosotros vamos a calcular es el índice cintura-cadera. Esta es una relación para dividir el perímetro de la cintura entre el perímetro de la cadera. ¿Por qué es importante tomar esta medición? Porque se ha visto que existe una relación, que cuando existe una relación entre cintura-cadera superior a 1 en los varones o superior a 0.9 en las mujeres, esto está asociado a un aumento en la probabilidad de contraer enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades coronarias e hipertensión arterial. Entonces, es por eso que nosotros vamos a aprender a medir lo que es el índice cintura-cadera. ¿Y en qué consiste? En que vamos a medir el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera. Eso que ustedes ven acá es la abreviatura del índice. Y pues para tomar esta medición lo que vamos a necesitar es una cinta métrica. Vamos a tomar entonces la medida de la cintura. ¿A qué nivel se toma la medida de la cintura? Se toma a nivel de la última costilla flotante. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos anatomía de tórax, veíamos las costillas y veíamos dónde estaban
las costillas flotantes, que son la 11 y la 12. Entonces, a nivel de donde está la última flotante, que es más o menos a nivel de la 12ª vértebra torácica, a ese nivel nosotros colocamos la cinta métrica para hacer la medición y de esa forma obtenemos la medida de la cintura. Algo importante es que cuando usted tome las medidas antropométricas, la cinta métrica no la dirija hacia adelante, sino lo ideal es que usted la dirija hacia un lado. Esto para evitar que por algún accidente usted pueda tocar áreas sensibles del paciente y que él pueda considerar que su actuar no es correcto. Y luego pues vamos a tomar la medida de la cadera a nivel de lo que es los glúteos. ¿Qué vamos a hacer entonces para tomar la medida de la cadera? Vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga de lado y vamos a ver dónde los glúteos son más prominentes y a ese nivel vamos a colocar la cinta métrica para medir cadera. Entonces, para obtener el índice cintura-cadera, colocamos acá arriba cuánto mide la cintura en centímetros y abajo cuánto mide la cadera. Es así como se toma la medición, vean, no al centro, sino a un lado, como lo estamos viendo acá. Acá se está midiendo cintura, va a ser a nivel de la última costilla flotante. ¿Cómo nosotros lo vamos a interpretar? Si mi paciente tiene un resultado que se encuentra, bueno, es una paciente femenina, cuyo resultado de índice cintura-cadera está entre 0.71 a 0.85, yo voy a interpretar paciente cuyo índice cintura-cadera se encuentra dentro de valores normales. Si por el contrario, mi paciente femenina, bueno, vamos al paciente masculino. El rango normal en un paciente masculino es de 0.78 a 0.94. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente cuyo índice de cintura-cadera es de 0.85, acá, está dentro de intervalos normales, entonces mi interpretación será paciente cuyo índice de cintura-cadera se encuentra dentro de intervalos normales. Pero si por el contrario, independientemente que mi paciente sea mujer o varón, si mi resultado está por arriba de los valores superiores, o sea, una mujer tiene 0.86 para arriba o un varón 0.95 para arriba, yo voy a interpretar que mi paciente tiene un síndrome androide o un cuerpo en forma de manzana. Si por el contrario los valores son menores, o sea que si una mujer tiene 0.70 para abajo o un varón 0.77 hacia abajo, yo voy a decir que mi paciente tiene un cuerpo con forma de pera o que tiene un síndrome ginecoide. Ejemplo, entonces, si una paciente tiene una cintura que mide 70 centímetros y su cadera mide 98, yo voy a dividir 75 entre 98 y mi resultado es 0.76, lo cual la ubica dentro de lo normal. Si un paciente tiene, vean, acá dice una paciente, entonces ya me está haciendo referencia que es mujer. Si por el contrario es un paciente, miren, un paciente, entonces ya me está haciendo referencia que es un varón, tiene una cintura que mide 110 y su cadera 98, 110 dividido 98 me da 1.12, entonces ya acá se encuentra por arriba del intervalo normal, entonces en mi interpretación yo diré, paciente cursa con un síndrome androide o cuerpo en forma de manzana. Si por el contrario tengo una paciente cuya cintura mide 62 centímetros y la cadera 95, 62 dividido 95 me da 0.65 y vemos que este valor está por abajo de los intervalos normales. Entonces la interpretación será paciente que cursa con síndrome ginecoide o cuerpo en forma de pera. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos una medición del índice cintura-cadera? Pues ya lo veíamos, ¿verdad? Cuando el paciente tiene valores por arriba de 1, por ejemplo, los varones, esto los va a poner en riesgo de padecer enfermedades como lo es diabetes mellitus, hipertensión. Vamos a ver también que si un paciente tiene obesidad a nivel abdominal, esto va a ser un factor de riesgo para hiperlipidemias, hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, diabetes mellitus tipo 2. Pueden tener también apneas del sueño,
pueden tener artrosis múltiple o degeneración del cartílago de la articulación secundario al sobrepeso, pueden tener también cálculos en la vesícula biliar e incluso están más propensos a tener cáncer. Es por eso que si a la hora de tomar medición de índice cintura-cadera mi paciente cae dentro de valores de riesgo, debo de inmediato iniciar un plan de mejora en cuanto a su factor nutricional para evitar que mi paciente desarrolle estas patologías. Luego vamos al índice de masa corporal o índice de Quetelet. Con respecto al índice de Quetelet, este nos dice, bueno, esta es su abreviatura, IMC. Su fórmula es peso en kilos partido talla en metros al cuadrado. Peso en kilos, la talla debe estar en metros y se eleva al cuadrado. Entonces acá vamos a ver que Quetelet nos da una tabla en base a la cual nosotros vamos a hacer la interpretación del resultado que nosotros obtengamos. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene un índice de masa corporal menor o igual a 18.4, digo que mi paciente tiene bajo peso. Si está entre 18.5 y 24.9, hablo que tiene normopeso. Si está entre 25 y 29.9, está con sobrepeso. Si tiene 30 a 34.9, tiene obesidad grado 1. Si está de 35 a 39.9, obesidad grado 2. De 40 a 49.9, obesidad grado 3. Y si es mayor o igual a 50, estamos hablando de una obesidad grado 4. Ejemplo, entonces tengo un paciente cuyo peso es igual a 70 kilogramos y mide 1,60 m. Esto lo voy a elevar al cuadrado, entonces va a ser igual a decir 70 kilos dividido 2.56, esto va a ser igual a 27.34. ¿Cómo lo interpreto? Paciente presenta un índice de masa corporal igual a 27.34, lo cual lo clasifica como sobrepeso. Entonces así sería como nosotros interpretaríamos lo que es el índice de masa corporal. Entonces básico, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo índice cintura-cadera o índice de masa corporal, es sabernos de memoria los valores para poder hacer las clasificaciones y las interpretaciones. Luego entonces nos vamos al índice de Broca. Con respecto al índice de Broca, se menciona que esta fórmula fue desarrollada en el año de 1871. Quien la desarrolla es Paul Broca a partir de estudios realizados en soldados. ¿Qué era lo que sucedía cuando estaba la guerra? Broca veía que pues el paciente estaba generalmente en cama y era bien difícil poder determinar su talla. Entonces él creó una fórmula bien sencilla y rápida para tener una idea cuál podía ser el peso corporal de referencia de una persona, tomando en cuenta que este índice solo se aplica en personas adultas, ¿verdad? No es de uso en pediatría. Y este se basa en la medición de la estatura. O sea, yo tengo la estatura y en base a la estatura calculo cuánto puede tener de peso. Entonces, ¿en qué consiste? En decir que el peso en kilogramos del paciente va a ser igual a tomar el valor de la estatura en centímetros y a ese valor restarle una constante que siempre va a ser 100. Es importante saber también que Paul Broca nos menciona que el peso del paciente o que el índice de Broca del paciente puede variar en hombres más o menos un 10% y en las mujeres más o menos un 15%. Es por eso que si yo estoy, por ejemplo, atendiendo a un paciente varón, al resultado que yo obtenga le voy a restar ese 10% y si es una paciente femenina, al resultado obtenido yo le voy a restar un 15%. Ejemplos entonces, si yo tengo un paciente varón cuya estatura es de 180 centímetros y voy a calcular su índice de Broca, esto va a ser igual a decir 180 menos 100, que es una constante, me da como resultado 80. Sabiendo que en los varones puede haber una variación de más o menos 10%, entonces saco el 10% de ese 80 y este va a ser igual a 8. Entonces yo puedo decir que mi paciente tiene un índice de Broca en donde su peso puede ser de 80 kilogramos más 8, o sea, puede ser 88, o menos 8, o sea, 72. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un paciente que me vino hoy accidentado y que yo tengo su estatura y miro que mide 180 centímetros, pero yo veo que él está gordito, como que está con sobrepeso. Entonces yo no me voy a basar en este resultado que tiene 80,
sino le voy a sumar ese porcentaje que puede dar variación y puedo decir que quizás su límite superior de peso puede ser de 88 kilogramos. En la mujer, un ejemplo, una paciente que tiene una estatura de 156 centímetros, vamos a ver que Broca es igual a decir 156 menos 100, que es una constante, me da por resultado 56. A esto puede tener una variación de más o menos 15%, entonces le saco el 15% a este resultado. Entonces, el 15% de 56 es 8.4. Entonces voy a decir que el índice de Broca puede tener una variante de más menos 8.4. Por lo tanto, si es más, podemos decir 56 más 8.4 va a ser de 64.4. Y si es menos, es 56 menos 8.4, 47.6, que son las variantes que puede tener el peso de ese paciente. En antropometría también es muy importante que nosotros veamos los antecedentes médicos del paciente. ¿Se recuerdan? En antecedentes médicos nosotros preguntamos acerca de procesos patológicos que haya sufrido el paciente antes de su padecimiento actual, pero que hayan sido diagnosticados por un facultativo o por un médico. ¿Qué antecedentes médicos debemos interrogar cuando estamos tomando medidas antropométricas? Nos interesa saber si nuestro paciente tiene alguna enfermedad crónica de tipo gastrointestinal, alguna enfermedad crónica renal o pulmonar, cardíaca, si tiene cáncer, si tiene infección por el virus del VIH, otras infecciones o alergias. Además de eso, es importante anotar dentro de estos antecedentes si nuestro paciente ha tenido algún intento previo de perder o ganar peso. Por ejemplo, pacientes que digan, ay, si es que estaba muy bajo de peso, entonces fui con el nutricionista, me recetó tomar tales cosas y hacer ejercicio, etc. Si ha intentado perder peso, hay personas, por ejemplo, que consumen productos anunciados en la televisión para bajar de peso, saber qué es lo que ha tomado para tratar esto. Si es un paciente mayor de 21 años, cuál era su peso a los 21 años y cuál ha sido el peso corporal máximo que el paciente ha tenido. Entonces, esto vamos a anotar en antecedentes médicos. En antecedentes familiares, nos interesa saber sobre si tiene familiares en primero, segundo y tercer grado que padezcan de obesidad. Si supieran el grado de obesidad en que se han encontrado, excelente. Además de eso, nos interesa saber si en la familia hay antecedentes de personas que sean bajitas o que sean muy altas. Además de eso, si hay antecedentes de pubertad precoz, o sea que el desarrollo haya sido antes de la edad media para el desarrollo, o si ha tenido un desarrollo retardado. Por ejemplo, pacientes cuyo desarrollo se espera alrededor de los 12 años de edad, pero que mencionan que han desarrollado a los 8 años, eso sería pubertad precoz. O retardado, por ejemplo, algunos que digan, si es una mujer, por ejemplo, que su menarquia ocurrió hasta los 16 años, cuando en promedio lo esperamos alrededor de los 11, 12 años, ¿verdad? Entonces, eso sería una pubertad retardada. Entonces, nos interesa saber esta información y sobre si existen trastornos genéticos o metabólicos, como por ejemplo, que padezcan de fibrosis quística o de enanismo. Y también nos interesa saber acerca de lo que son los antecedentes personales y sociales, cómo conocer cuál es el peso y talla habitual que ha manejado el paciente, cuáles son sus pautas de actividad física y ejercicio. Por ejemplo, pacientes que me digan, fíjese doctora que yo generalmente voy al gimnasio una hora, media hora. Hay personas que dicen, bueno, yo no voy al gimnasio, pero sí hago bicicleta, ¿verdad? Los fines de semana salgo y hago hasta 5 o 10 kilómetros, es otra pauta de ejercicio. Alguien que le diga, por ejemplo, bueno, yo ni voy al gimnasio ni hago bicicleta, pero hago zumba en mi casa 30 minutos cada día, ¿verdad? Es otra forma de hacer ejercicio. O alguien que considere y diga, bueno, pues yo realmente no hago ejercicio, pero resulta que casi todo lo hace a pie, ¿verdad? Sus mandados y camina grandes distancias. Entonces eso ya es una pauta de actividad física que el paciente está realizando. También es importante acá conocer sobre si el paciente consume alcohol, qué tipo de alcohol consume, cerveza, whisky, ron, con qué frecuencia lo consume y las cantidades consumidas. Y también si hay consumo de drogas, específicamente pues drogas como anfetaminas, cocaína, pero también
¿Se recuerdan cuando hablábamos de medicamentos que pueden causar adicción, opiáceos, barbitúricos, que el paciente pudiese estar consumiendo ya con cierta frecuencia? Pues es importante también anotarlo en este rubro. Con respecto a la biotipología, es importante saber que existe una clasificación y esta clasificación es la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. En relación a la endomorfia se menciona que es la adiposidad relativa del sujeto en relación a la talla, o sea que son pacientes que son gorditos, se caracterizan porque la obesidad generalmente es abdominal. Estos pacientes generalmente tienen mayor frecuencia de enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades coronarias. Luego tenemos la mesomorfia, que es la robustez musculoesquelética relativa a la talla, o son aquellos pacientes totalmente atléticos, musculosos, con una distribución grasa y muscular totalmente uniforme y que podríamos decir que es lo normal, ¿verdad? Y la ectomorfia, que es la linealidad relativa del sujeto, que son aquellos sujetos que son exageradamente delgados y que pues en estos pacientes también podemos ver predisposición, por ejemplo, a tosis viscerales, a tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Entonces por eso es importante también conocer esta clasificación. Y con esto pues damos fin a lo que es la clase de esta semana. Recuérdense que si tuvieran alguna duda, pues yo voy a estar en contacto con ustedes esta semana durante la realización de la práctica vivencial, de acuerdo a los horarios que pues ya fueron publicados en el aula virtual. Y pues si en dado caso es una duda que se les presente antes de ese momento, pueden hacérmela llegar a mi correo institucional y con gusto pues se las vamos a responder. Que tengan un buen día, cuídense y espero verlos pronto.